Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más. En este día vamos a hablar de este tema que me parece a mí muy importante para el conocimiento nuestro. Para vivir una vida en Cristo prácticamente libre. Para quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, algunas cosas que a veces no nos permiten ver con claridad, nos causan ciertas dificultades como dudas, como imposibilidad de no poder hacer esto o aquello. Y con este conocimiento creo que tenemos la capacidad de actuar, de vivir como Dios manda. La gravedad de volverse al pecado voluntario es el título que yo he puesto a este estudio. Aunque no dude usted en pensar a través del estudio en cosas como bajo qué ley hemos de ser juzgados los cristianos, tal vez sería mejor ese como título. Pero al fin y al cabo vamos a estar exponiendo esto y aquello y pues nosotros iremos acomodando, pensando, viendo las cosas como deben de ir. Es una tremenda gravedad que el cristiano se regrese al pecado de donde Cristo lo ha sacado de manera voluntaria. Esto no es de ninguna manera recomendable. Tampoco es una cosa gravísima el poder vivir libres del pecado. Como les decía en el principio, a veces hay cosas que nos parecen así, como que no son imposibles, como que son muy gravosas, como que no vamos a poder, y no. Vea usted que no es así. El que ya fue salvo por Cristo, pero voluntariamente se vuelve al pecado, su situación es más grave, mucho más grave que la anterior, que la situación en que vivía antes de ser salvado por Cristo. El apóstol Pedro escribe así en su segunda carta, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El apóstol Pedro escribió estas palabras en un capítulo donde describe a los falsos maestros que vendrían y entrarían a la iglesia con sus ideas, con sus doctrinas, con sus herejías, con sus intenciones comerciales en cuanto a la verdad y a las almas que el Señor Jesús ha salvado, en hacer comercio de todo lo que corresponde a la obra del Señor y volver el libertinaje en la vida de los salvos. Ya casi al final del capítulo es que dice esto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de la carne, cuando llegaron al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Aquí habla de los propios predicadores, de los maestros, de los que los instruyen, convenciéndolos, haciéndolos creer que una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de placeres de la carne es normal, que eso es prácticamente normal en Cristo, porque somos humanos
Y entre tanto que estamos en la carne, pues estaremos sujetos a los deseos de la carne. Eso no es verdad. Eso hay que estudiarlo, hay que saberlo. Y por eso empezamos de esta manera. Nunca a usted se le ocurra, si ya está en Cristo, volver atrás a lo que antes hacía, si es que vivió en esos hábitos pecaminosos de la carne. La maldad de estas personas que le llama ahí falsos maestros, y también los contrasta con los falsos profetas del Antiguo Testamento al inicio del capítulo. La maldad de estos está, según lo ha planteado Pedro aquí, en grado extremo. En grado extremo. ¿Usted ha oído hablar alguna ocasión del término sevicia? Sevicia es un término que usan en el terreno jurídico para referirse a las personas que actúan con crueldad. Pero cuando hay crueldad extrema, se le llama sevicia. Esto es más o menos lo que Pedro dice aquí. Su postrer estado, es decir, después de haber sido salvos y volverse otra vez al mundo del pecado, viene a ser peor, más grave, mucho más grave que el primero. Por eso yo puse aquí, la maldad de estas personas está en grado extremo, porque ya se fue muy al extremo esta maldad. Luego, el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esa no es una opción que el apóstol esté dando, que es mejor que usted o que la gente que no ha conocido el evangelio ahí se quede, que esto le es de alguna manera ventajoso en cuanto a la condenación. No, el hombre sin Cristo está en condenación. Debe ser salvo, debe ser justificado de ese pecado por la sangre de Cristo. Pero la comparación, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la gravedad del problema posterior al de antes? Lo vamos a ver a través del estudio. Y esto lo debemos evitar a como se pueda. Dios nos ha de ayudar y dar licencia de nunca llegar a cometer tales errores o hacer tales decisiones. Los cristianos pecan voluntariamente. Aquí lo voy a aclarar, creo que son 4 puntos los que vienen. Primero, cuando apostatan de la enseñanza de Cristo, voluntariamente se apartan, se vuelven apóstatas en cuanto a la enseñanza de Cristo, en cuanto al evangelio, para seguir una enseñanza diferente. Es hacerlo voluntariamente. Dice Timoteo, en la primera carta de Timoteo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Recuerde que todo lo que estamos leyendo en la Escritura fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien le dijo al oído a cada escritor lo que debería de escribir. Y por eso la Escritura dice, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán, desecharán la fe de Jesucristo. Dice aquí, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué mal, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, quien esto hiciera o quien esto haga, viene a traer una situación peor que la primera. Dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como calcinada, como muerta, como quemada la conciencia, dice ahí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. De esto no pasó mucho tiempo en los días de los apóstoles cuando empezaron por una parte y por otra este tipo de enseñanzas. Ahí en Colosenses, en su capítulo 2,
Ahí hay algo de esto ya en el primer siglo. Y en algunas otras escrituras de los apóstoles ya incluyen estas manifestaciones de razonamiento y de creencias extrañas entre los que seguían a Jesucristo. Prohibir casarse, ustedes saben, ustedes conocen en algunos grupos religiosos que se prohíbe el matrimonio, argumentando tantas cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Porque el matrimonio ni te hace más santo, ni te hace más malo. El matrimonio es un don de Dios, es una bendición de Dios, y el hombre no es santificado por no casarse. El hombre es santificado por la gracia de Dios, como ya lo hemos estudiado. Entonces, prohibir casarse es una doctrina de demonios, según lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, también es una doctrina no de Cristo. Hasta da pena decirlo, es una doctrina de demonios. Así lo dice lo que estamos viendo, el Espíritu Santo. Y prohibir alimentos en realidad no es correcto, no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo de Dios. Cuando se enredan otra vez las personas en los vicios de la carne, es la segunda forma en que se peca voluntariamente. Dice ahí donde estamos en el capítulo 20 de la segunda de Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, enredándose, es decir, volviéndose otra vez, como decimos por ahí vulgarmente, volverse a las andadas, volverse a la vida pecaminosa de antes. Esto no debe ser, no lo debemos permitir en nuestra propia vida. En tercer lugar, las personas pecan voluntariamente cuando se abandona a Cristo, se abandona a su iglesia, se abandona su obra. Como Demas, un ayudante de Pablo que lo abandonó, dejó todo, dejó la obra, dejó a Pablo y se regresó al mundo, dice la Escritura ahí en la segunda de Timoteo 4:10, se fue a Tesalónica, amando al mundo otra vez. Es todo lo que se nos dice de él. Era un fiel cristiano, era un colaborador con Pablo. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día, el día del que el Señor regrese o el día del juicio, se acerca. Entonces, eso de dejar a congregarse, aparentemente no se le ve mucha gravedad al caso. No me reúno, no me siento a gusto, no me siento a gusto en ese grupo. Muchas excusas, pero eso no es lo correcto. El mandamiento ahí es no dejes de congregarte. Algunos tienen esa mala costumbre. Debemos exhortarnos, reunirnos y no hacer lo que otros de manera equivocada hacen. Tanto más cuando vemos que el tiempo se acorta, el tiempo de la venida del Señor o del juicio final se acerca. Pero nosotros, dice esta escritura aquí, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En todos los casos que vamos a ir viendo, este es un consejo específico y muy benigno. En lugar de tener miedo a no cumplir, en lugar de desanimarse, es importante retomar el conocimiento, retomar la fe, retomar el amor, la devoción a Dios y hacer esto, no retroceder, sino adelante para preservación del alma. Y en cuarto lugar, peca voluntariamente la persona o las personas cuando se comete prevaricación y la conciencia no nos dice nada. Prevaricación es un término muy usado en el Antiguo Testamento por los profetas
que se refiere a hacer lo malo aún a sabiendas que es malo. Cometer el pecado aun cuando se sabe que es pecado. Y muchas veces es lo que hacen algunos cristianos. Aún sabiendo que aquello es malo, que es desaprobado por Dios, lo hacen. Porque no le ven tal vez mucha gravedad o porque simplemente algo otros también lo están haciendo. En la primera de Corintios capítulo 8, verso 10, yo tomé esto como un ejemplo. Es un tema diferente, pero estos son casos de conciencia. Por esto yo me refiero que debemos nosotros de evitar la prevaricación, porque son casos que van directamente a la conciencia del cristiano. Dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa del lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil o que todavía tiene menos conocimiento que tú, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Claro que sí. Los que vamos, los que enseñamos, los que aconsejamos, los que de alguna manera guiamos a otros en el camino del Señor, tenemos una gran responsabilidad y todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que nosotros enseñemos, tiene consecuencias en los que nos siguen, en los que nos ven, ya sea la familia, los hijos, como en la congregación, incluso la gente de afuera, la gente que todavía no está en Cristo. Todo eso tiene mucho que ver en la vida en Cristo Jesús. Aquí dice, si tú tienes verdadero conocimiento que las imágenes no son nada en el mundo, que no tienen ningún poder y que lo que se sacrificó a un ídolo, tú puedes comer, al fin que para ti no es nada, tú das gracias a Dios y todo está bien. Pero el que no tiene el mismo conocimiento te ve haciendo eso y para él aquello es gravísimo, es idolatría, es abominable, es pecado. Entonces también va a ser estimulado, hablando del punto de lo sacrificado a los ídolos, pero aquí se pueden aplicar muchísimas cosas respecto a la conciencia, muchas otras cosas. Y aquí es donde yo he dicho muchas veces, hay que tener cuidado con el rechazo a los hermanos, incluso con el orgullo, con la vanidad, con la apatía, con la indiferencia, que muchas veces decimos, no, pues esto no le va a gustar a aquel hermano, pero a mí no me interesa que no le guste, yo lo voy a hacer. A mí me gusta y es todo. No, hay que tener consideración. Hay que también saber aplicar, distinguir y aplicar las cosas de conciencia. Dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Qué buen consejo, qué buena aclaración. El 12 dice, de esta manera, fíjese nada más, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hay que poner atención a esto. Es súper importante. Debemos evitar los pecados voluntarios, ya sabiendo que una situación así, como dije, en el ámbito de la conciencia, es malo para el hermano que me está viendo, para el hermano que no cree que aquello sea acepto delante de Dios. Debemos evitarlo, no hacerlo. Muchas veces el cristiano piensa que está en un lugar donde nadie lo está viendo, donde no hay hermanos cerca, incluso en una ciudad donde no conoce a nadie. Se olvida que en primer lugar el Señor lo está viendo porque ahí está con él. Pero en segundo lugar, todo eso debe de llevarse a cabo, es decir, evitar esas cosas pecaminosas aun cuando uno viva en un lugar donde no le conoce. No tiene uno que hacerse como en los años pasados, un ermitaño, aislarse de la sociedad para que nadie lo vea. No tenemos que llegar a esos extremos. Cosas necesarias, dice aquí mi comentario, que los cristianos deben saber para no pecar. Primero, me parece muy justo, hermanos y amigos, y yo creo que estoy en lo cierto. Debemos saber por qué ley nos juzgará Dios, ¿no cree usted? Yo particularmente he oído mucho hablar, he oído mensajes por la radio, por las redes sociales, mensajes del juicio final, pero no he oído que se explique bajo qué términos han de ser juzgados los cristianos.
Pareciera que hablamos del juicio final como uno solo, como una obra hecha por Dios en base a la ley que conocemos como la ley que señala los pecados, la ley de Moisés. Y bajo esa ley, el juicio universal a toda la humanidad, cristianos y no cristianos. Vea usted que no es así. No es así. No me voy a meter a hacer una explicación, una diferencia entre ley y ley, no. Pero ahí en Romanos capítulo 2 se nos da una idea, que los que pecaron sin ley, también sin ley perecerán. Usted piensa en toda la gente de la era patriarcal. Ellos tenían leyes verbales, leyes orales. Pero bajo la ley mosaica, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y los gentiles que no tienen ley o que no tenían ley en esos tiempos, serían o serán juzgados por la ley de la conciencia. La misma conciencia dice, les acusará o les defenderá. Y actualmente el gentil tiene mucho conocimiento aún del evangelio porque ha oído bastante en cualquier parte del mundo donde esté viviendo. Bueno, pero la escritura dice claramente, miren nada más, esto es sumamente importante, es una bendición muy, pero muy benéfica para usted y para mí. Saber bajo qué ley, bajo qué términos hemos de ser juzgados. Y yo la verdad no espero el juicio para ser juzgado, lo vamos a ir viendo. Pero tengo que aclarar en qué forma dice Dios que se ha de hacer todo esto. En Santiago 2:12 dice, así hablad. Ese es un imperativo. No que trates de hablar, no. Es una orden. Así habla. Así hablad y así haced. Esta es la conducta, los hechos. ¿Cómo? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa no es la ley de Moisés. Esa es la ley que me hizo libre del pecado. Esa es la ley que lo hizo a usted como judío libre de la ley de Moisés. Esa es la ley que lo hizo a usted y a mí libres de la ley de la conciencia, de esas cargas que nos hacían tanto daño, teniendo a veces hasta insomnio por causa de las cosas equivocadas que se cometen en esta vida, como hacerle un agravio al hijo, a la familia, a los padres, a algún amigo, que duele bastante esos errores, bueno, recaían en nuestra conciencia, a lo que el Señor cuando empezó su ministerio dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, hablaba de la conciencia, del corazón, yo los haré descansar, y nos ha hecho descansar. Ahora debemos tener cuidado con nuestras palabras, están legisladas, es decir, se dice que nuestras palabras tienen que salir a la luz el día que se nos llame a juicio. Y también nuestras obras, nuestros hechos, como los que habéis de ser juzgados no por la ley mosaica, sino por la ley de la libertad. En la ley de la libertad seremos juzgados por nuestras propias palabras, y el Señor lo dijo así cuando estaba en la tierra. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ociosa. Palabras sin propósito sano. Les voy a decir esto. Cosas importantes y positivas uno no tan fácilmente se le olvidan. Había un licenciado, un catedrático en la Facultad de Derecho que antes de empezar su clase me recuerdo que decía, si lo que vas a hablar es edificante para los oyentes, háblalo. Si no tiene ningún beneficio para el oyente, cierra la boca, no lo digas. Y es verdad. Y este no era cristiano, no es cristiano. Pero es cierto. El Señor dijo la verdad, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, palabras sin razón, que no ayudan, que no enseñan, que no edifican. ¿Para qué hablar tanto? Si realmente lo único que está haciendo uno
echándole más mal al vocabulario. De ella dará cuenta en el día del juicio, dice allí, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado o condenado. Ya con este conocimiento, como yo les estaba diciendo, uno tiene más cuidado de lo que dice. Ya no es tan fácil, no vas a abrir la boca y hablar lo que se le ocurre. No, tiene que saber y ser consciente de lo que va a decir y si conviene decirlo o no conviene decirlo. ¿Por qué? Porque tiene consecuencia la palabra que uno exprese. Luego, juzgados por nuestras acciones, es lo que está diciendo ahí en la ley de la libertad, que es la ley de Cristo. En Romanos 12:20 dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, note usted, dele de comer. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nunca piense como una persona rencorosa que se inclina a hacer este beneficio al enemigo suyo para que Dios lo castigue, para amontonar ascuas de castigo sobre esta persona. Nunca piense de esa manera. Mejor piense, ¿sabe cómo? A su enemigo, hágale bien. Si tuviere hambre, dele de comer. Si tuviere sed, dele de beber. Para que usted evite que sobre su cabeza recaigan o se enciendan esas ascuas de fuego. Para que usted se asegure, para que usted esté libre. Preocúpese por usted, por su salvación. Y de paso, al hacer esto, usted también lo va a encaminar, lo va a estimular a cambiar de vida, a cambiar de actitud. Eso es lo que se debe hacer. Pero no permita aquí pensamientos mezquinos como de venganza o de rencor, con resentimiento. No, nada de eso, nada de eso. Porque por nuestras acciones también seremos justificados o condenados. No seáis vencido, dice la Escritura, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Pero no seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está claro lo que la ley de la libertad nos pidió allá en Santiago. Apártese del mal, dice el 11, y haga el bien, busque la paz y sígala. Hay otra escritura donde dice, aprenda a hacer el bien y deje de hacer lo malo. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo como lo que acabamos de ver arriba, donde ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No estamos acostumbrados a hacer eso. No estamos acostumbrados a hacerle bien al que nos hace mal. Pero hay que aprenderlo, porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que está legislado para nosotros en el día que se nos llame a juicio. Dice el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que evitemos esto. De nosotros depende cómo querramos que nos vea el Señor. De nuestra atención y obediencia a la ley de la libertad depende nuestra salvación. ¿Se acuerdan que ya vimos un tema en tiempo pasado que habla de la salvación que Dios nos ha dado, que tiene compromisos que nosotros debemos de cumplir para poder llegar a la salvación? Sí, tiene condiciones, no es nada más así. Entonces,
Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que es la ley de Cristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pablo, cuando explica la situación en los Corintios 9:20, él dice: me he hecho como judío a los judíos, me he hecho como los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley, hablando de la ley de los judíos. Dice: no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y eso es lo que todos nosotros debemos de aprender bien y así vivir también. Vivir libremente en la ley de la libertad. Transgresiones gravísimas. Yo traje esto, aunque el tiempo es corto, pero yo traje esto para que reflexionemos sobre estas cosas. Transgresiones gravísimas que cometen los cristianos que se vuelven al pecado voluntariamente. Pero también suele suceder que si no conocemos bien estas cosas, incurramos en algún momento en transgresiones de esta naturaleza o de esta índole. No lo debemos de hacer, no debemos de permitirlo. ¿Por qué? Porque estamos en ese sentido en una lucha, en un mundo donde todavía impera el pecado, y nosotros en un cuerpo de carne y sangre donde todavía, si cerramos poquito los ojos, se pueden revivir nuestras pasiones pecaminosas. Sí, por eso la Escritura nos advierte que vivamos siempre vigilantes. Dice aquí: se declara en rebelión y desacato ante Cristo, desprecian todo lo que el Señor les ha dado, los que hacen estas transgresiones a las que yo marco aquí. En Hebreos 6:4 dice: porque es imposible, note usted el término, es imposible. Acuérdate que para Dios todo es posible. Pues aquí dice el Espíritu Santo, que fue quien lo escribió aquí, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo recayeron de la buena palabra de Dios y de los poderes, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es imposible que los que todo esto han recibido, es imposible que sean, como dice abajo en el 6, dice: y recayeron. Eso es lo que es imposible, recaer. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso no puede ser jamás. Nunca se va a poder volver a sacrificar a Cristo Jesús, y menos para uno o para unos cuantos que deliberadamente abandonan lo que se les ha dado para irse otra vez a los placeres. Eso no puede ser. Entonces, el punto B, yo pongo aquí: hacer eso, despreciar lo que arriba se nos dijo en los versos 4 y 5, despreciar lo que Dios nos ha dado, es como entrar en un calabozo sin salida. Porque ya no hay manera, no podemos sacrificar otra vez a Jesucristo. Lo expondríamos a vituperio por causa nuestra. Esto no puede ser. Bueno, ser iluminados, o fueron iluminados. ¿Se acuerdan qué bonito dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4? Ya por ahí del verso 3 en adelante empieza a decir. Pero parece que el verso 6 es el que dice: porque aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El que dijo en Génesis 1, 2 y 3, sea la luz, y fue la luz, también es el mismo que descendió a morar en nuestros corazones, encendiendo la luz del conocimiento de Dios, la luz en el Espíritu. Eso ya se nos ha dado a todos los cristianos. Y dice: gustaron del don celestial. El don celestial es Jesucristo, el don inefable, perfecto, maravilloso.
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los banquetes maravillosos de amor y de todas las bondades de nuestro Padre Celestial y los poderes del siglo venidero, tener acceso ya al mundo venidero, como se nos dice allá en Efesios 2, que asimismo en el verso 6 se nos resucitó con Cristo y se nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Todo eso es maravilloso. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? A través de la ley de la libertad en Cristo Jesús. Bueno, a nosotros todo lo que ahora nos debe interesar es vivir en esa ley. Aprender a vivir en esa ley, pero no como una carga, sino como nuestra forma de vida que Dios nos ha dado. Ese es nuestro mundo, debe ser nuestro mundo. Esa debe ser la realidad que debemos todos de vivir en esta tierra ahora. El verso 7 pone un ejemplo tremendo allá de Efesios 6. El verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Habla de la agricultura o los que trabajan la tierra. Yo tengo bastante conocimiento de esto. Sé de agricultura, gracias a Dios. Y dice, la tierra produce bendición a aquellos que la trabajan. Pero dice el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay tierra mala también. Está próxima a ser maldecida y su fin será ser quemada. ¿Por qué tomo estos dos ejemplos, el 7 y el 8, hablando de la tierra? Para poder aplicar a nosotros la enseñanza de lo que puede ocurrir si nosotros abandonamos voluntariamente las cosas que Dios nos ha dado. Seríamos como lo que está aquí en el verso 8, la que produce espinos y abrojos, que también son arbolitos espinosos, es reprobada. Esa no es aprobada. Esta no sirve para producir cosa buena. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, refiriéndose a los cristianos que abandonan lo que Cristo nos ha dado y se van voluntariamente al pecado. Ahora vienen aquí, en mi punto C, los pecados más espantosos, más horribles e increíbles. A veces nosotros, fíjense nada más, nos es fácil decir, y he escuchado mucho de esto a través de los años, no se puede hacer diferencia entre pecado y pecado. Por ejemplo, Juan habla en el capítulo 5 de su primera carta entre pecado de muerte y pecado no de muerte. Y también dice que toda injusticia es pecado. Pero luego, no obstante, aclara, pero hay pecado de muerte por el cual yo no pido o yo no mando que pidan. Bueno, es muy fácil decir, bueno, no. Es que no hay pecado grande ni pecado chico. Es que no hay tal cosa como mentirota y mentirita. Mentirita benigna, mentira mala. No, pecado es pecado. Y punto. Hasta pareciera que eso es lo más justo, lo más correcto. Incluso lo lógico. Pareciera que es así. Pero si ponemos atención, no hay tal cosa como esa aplicación. Ni en la ley de Dios, ni en las leyes de los hombres, juzgador alguno hace tal cosa. Por eso hay tantas normas aquí en la tierra. Por eso hay tantas normas en la ley de Dios, tanto en la ley mosaica como en la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, las leyes son justas. En la ley de Moisés, quien se robaba un cordero, un buey, tenía que pagarlo con 3 animales más, reparar el daño para liberarse de aquel delito. Pero el que se robaba a un ser humano debía de morir, la pena capital era la sentencia.
Era robo, los dos eran robo, pero no era la misma gravedad el robar a un hombre, un ser humano, un niño, con robarse un animalito. No era lo mismo, de ninguna manera. Y así lo podemos aplicar. Aquí en la tierra pasa lo mismo. Igual, no a todos los delitos les corresponde la misma sentencia. Todo depende, incluso hay cosas que no son delitos, por ejemplo, las transgresiones, que son las faltas administrativas. Esas son menos graves. Y algunas, la mayoría, ni cárcel ameritan. Simplemente una sanción y adelante. Pero hay delitos y hay muy graves delitos, usted lo sabe. Entonces, aquí vienen ese tipo de cosas. ¿Por qué le dije que es importante saber por qué ley hemos de ser juzgados los que decimos ser seguidores de Jesucristo o hijos de Dios en Cristo Jesús? Por lo que viene, mire usted. Ahora en el capítulo 10 de Efesios, vimos lo que había en el capítulo 6, ahora el 10, verso 29. Hay una pregunta aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hay tres transgresiones. Transgresiones directas a la ley de la libertad, a la ley perfecta, a la ley suprema, a la ley del reino de Dios. Estas transgresiones, le aclaro, nunca podrán ser hechas a la ley de Moisés. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque dicha ley no tiene legislados estas transgresiones. En la ley de Moisés no se puede hablar de pisotear al Hijo de Dios, porque allí no existe forma de pisotear al Hijo de Dios. No puede también tenerse por inmunda la sangre de Jesucristo, porque allí no se derramó. No tiene tampoco por qué hacerle afrenta al Espíritu de gracia, porque eran muy pocos los que eran ungidos con el Espíritu. ¿Acaso los reyes, los profetas, el sumo sacerdote, pero la mayoría del pueblo, todos no tenían el Espíritu Santo? Entonces, ahí no se puede hablar de estas sanciones. Ve cómo es una ley muy superior en ese sentido, como lo vimos ya en otros estudios. Es muy superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sí contiene la forma para sancionar estos pecados. Por eso debemos de tener cuidado. Por eso Santiago dijo, el que mira atentamente en la perfecta ley, y luego aclara, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Seamos de esas personas, usted y yo, atentos a la ley de la libertad. Indaguemos y veamos qué es lo que en la ley del Señor Jesús se aprueba y qué es lo que no se aprueba. Que hay mucho que aprender ahí. Este verso 29 es la conclusión de una comparación que el escritor hizo de las transgresiones bajo la ley de Moisés y de la ley de Cristo. Yo lo puse aquí solamente para empezar a darnos cuenta, pero lo vamos a tomar desde el 26, que es donde empezó el escritor a decir esto. Los pecados voluntarios en el reino de Dios y bajo la ley real. Dice el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Luego dice el comentario, quien tal hace, desecha la gracia de Dios para entrar voluntariamente a un estado de condenación eterna, terrible. A mucha gente, le aclaro, a muchísima gente en la iglesia y fuera de la iglesia, no le gusta tocar estos temas. No les gusta hablar de estas cosas.
porque de alguna u otra manera tienen inclinación al pecado y buscan palabras, consejos que los estimulen y que les hagan sentir que no importa los resbalones que se den, cuantas veces pidan perdón en la iglesia el día del domingo y se les perdone, la iglesia les perdona todo lo que ellos piden de perdón y no hay problema. Eso es lo que les gusta oír. Pero recuerde usted una cosa, el perdón de la iglesia es uno, el perdón de Dios es otro. La iglesia no puede perdonar en lugar de Dios. Es decir, puede ser que la iglesia perdone algunas cosas, pero no, eso no significa que lo perdonó Dios. Tiene uno que asegurarse bien de conocer estas cosas, hacer las cosas como Dios manda. El verso 27 dice, mire lo que, ¿por qué puse yo esto aquí? Quien tal hace o quien desecha las cosas del Señor voluntariamente, desecha la gracia para entrar voluntariamente en un estado de condenación eterna. ¿Por qué puse esto? Porque arriba dijo el 26, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento o recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el 27 dice, sino una horrenda de expectación de juicio. Expectación es horrendo, pues es fealdad muy grande, muy significativa. Expectación es espera, un tiempo de espera horrible, horripilante, de juicio, pero no para salvación, sino y de hervor de fuego, que es castigo, dice que ha de devorar a los adversarios. Por eso yo puse que entra voluntariamente a un estado de condenación eterna. Esto no debe, por ninguna razón, no debe ser hecho. Nunca. Una comparación muy apropiada en la aplicación de la norma de la ley, como ya se los expliqué un poquito. El verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es aplicando la norma de la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés. El que comete adulterio en la ley de Moisés, el adúltero y la adúltera deben morir. El que blasfema debe morir. El que se rebela contra su padre y su madre debe morir. Y así, en una ocasión hice yo un análisis de esto y son más de 40 delitos o pecados en la antigua ley cuya pena o sentencia era la pena capital, la muerte literal. Debe morir. Ahora estamos hablando de la pena máxima a la norma de la ley judía. Pero en la comparación que hizo, ¿qué dice? En el verso 29 que empezamos leyendo, ¿cuánto mayor castigo? A ver si la tengo aquí enseguida, déjenme ver. Sí, ahí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No hay ni un delito, como les dije, no hay ni un pecado bajo la ley de Moisés semejante a estos. Ni uno. Todos los pecados graves en la ley, la pena era, o la aplicación de la norma era la pena capital. Matarlos literalmente. Y la comparación es esta. ¿Qué hacer con los que hacen esto? Lo que estamos leyendo dice que merecen mayor castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y luego explica quiénes. Los que pisotearon al Hijo de Dios. Usted no creo que haya entre nosotros los cristianos abiertamente una libre voluntad para ir y pisotear a Jesucristo voluntariamente, solo
por unos apetitos y pecados de la carne? No puede ser posible. Tener la sangre en que Él nos santificó como si se tratara de sangre de animalitos, como si fuera la sangre de un becerro, de un cordero. No podemos nosotros bajarnos a tal punto de desprecio o de ignorancia, hacer afrenta al Espíritu de gracia, no solamente Espíritu Santo, Espíritu de gracia, que nos perdonó, que nos salvó, que nos santificó, nos dio todo gratuitamente. Ahora, permítame decirlo, ya lo he dicho muchas veces, nosotros tomamos el término gratuito, como dice allá en Romanos, donde yo le llamo la ley del perdón, el capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, pero gratuitamente por su gracia, sí. A nosotros nos suena muy bonito en los oídos, qué bonito, gratis. Dios nos salva, nos perdona, nos justifica, gratis, gratis por su gracia. Pero piensa en Jesucristo. Para usted y para mí fue gratis, pero no para Él. Él cargó nuestros dolores. Él sufrió bastante por usted y por mí. Para Él no fue gratis. Con todo esto, decía el profeta, dice el profeta Isaías en el 53, ya del 3 en adelante. Jehová quiso someterlo a padecimiento y cargó sobre Él todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para Él no fue gratis. No podemos ser tan ingratos. La sangre del Hijo de Dios, no hay forma de ponerle precio. No hay forma de que usted y yo podamos despreciarla o tenerla como sangre común. El Espíritu Santo de Dios ha hecho y hace maravillas en nosotros. Entonces, hemos de ser juzgados por la ley de la libertad, por la perfecta ley, pero conociendo las cosas, evitaremos caer en tales errores. ¿Cómo podrá, fíjese lo que pongo yo aquí, cómo podrá Cristo intervenir en defensa de los que han hecho lo que ya estudiamos arriba? Despreciaron todo lo que se les dio y luego pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda su sangre e hicieron guerra, rebelándose injustamente, hicieron guerra al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podrá Jesucristo intervenir en el juicio o antes del juicio cuando fuere necesario en defensa de tales personas que han hecho esto? ¿Cómo? Dice el 30 del capítulo 10 donde venimos estudiando. Pues conocemos al que dijo, Él es Dios, que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Este no es el juicio del mundo. Piense usted, el mundo está mal y va a ser juzgado el que no venga a Cristo, bajo los principios de la ley que le corresponda, la conciencia, la ley de Moisés o lo que sea. Pero ellos no han recibido la salvación de Cristo. Ellos no han conocido la verdad. Ellos no han recibido al don de la vida que es Cristo Jesús. No han sido santificados por su sangre bendita, ni por el Espíritu Santo tampoco lo han recibido. Ellos están en condenación, pero el cristiano que ha hecho todo esto mal está en peor condenación, mucho más grave. Por eso Pedro dijo, su postrer estado es peor que el primero. ¿Y sí? ¿Cómo lo dijo Cristo en su tiempo, en su día? Hablando de los que hacen tropezar a otros, dijo, más le vale a tal persona que se ate
una piedra de molino al cuello y se aviente o se arroje a lo profundo de la mar. ¿Qué es lo que está ilustrando ahí el Señor? Lo terrible, lo espantoso de la condenación que le espera a los que hagan tales maldades. Y concluye el verso 31 con una exclamación fuertísima. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, hacer esas cosas que ya hemos visto. Dios nos bendiga a todos y nos dé la luz y el corazón dispuesto siempre para obedecer, no para desobedecer. Pisotearon al Hijo de Dios. Aquí voy a poner las cosas que ya vimos en orden. Estas son unas poquitas de tanto que hay. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Fueron iluminados. Es con la sabiduría de Dios. Gustaron del don celestial, que es el don inefable, Cristo mismo. Participaron del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Todo esto bendiciones ya que Dios le ha concedido a su familia, a su bendita familia, que es la iglesia en la cual usted es uno de ellos. Como conclusión, mire usted, los hijos de Dios esperamos el juicio de Dios, pero con confianza, que es otra cosa. Con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, el amor del Señor ha ido creciendo y crece y crece y crece en nosotros cada día. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Así debemos de esperar ese momento. Pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. No lo vea como un imposible, no lo vea como una tendencia vanidosa o de vanagloria. No. Esta es la realidad que el Señor Jesucristo nos ha traído, en esta vida nos ha puesto y debemos y estamos aquí para vivir la vida en Cristo, con Cristo y vivir siempre para Él. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, no es pesado. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Los hijos de Dios esperamos el juicio para ser galardonados, mire usted, no para ser condenados ni para ser salvados. Esperamos el juicio con confianza. Sabemos que el Señor es nuestro Padre. Él nos va a galardonar en su venida. Y dice Pablo aquí lo mismo que se adjudica a todos nosotros. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hablando de este día que estamos mencionando, el día del juicio. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos que el Señor venga. No tenemos miedo a que Él venga. Estamos confiados y seguros de que estamos haciendo las cosas como a Él le agrada. Y esperamos con confianza su venida para que nos dé la corona de justicia, como Pablo también lo hizo. Los hijos esperamos ser juzgados con misericordia. Con esto concluyo este estudio. ¿A qué se refiere? El Señor dijo en una ocasión, siervos inútiles sois, porque después de haber hecho todo lo que se les mandó, ustedes dicen, bueno, hicimos lo que se nos dijo. ¿Y qué habéis hecho de más? Nada. Siervos inútiles sois. Así han de pensar. Y sí, pensemos aquí que por muy perfecta que sea nuestra obediencia, que muy grande que sea nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra entrega, que es maravilloso y debe de ser al 100%, pero aún con todo nosotros estaremos cortos
siempre estaremos cortos en cuanto a estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre tener conciencia, siempre tener bien claro que nuestra vida, nuestra condición en Cristo y en nuestra vida aquí en el mundo depende de la misericordia de Dios. No en nosotros, no en nuestra justicia, no en nuestra santidad, no en nuestra verdad, que todo, como consecuencia de lo que Dios nos ha dado, debe ser así. Pero más allá de nuestro esfuerzo o nuestro mérito personal, la misericordia de Dios está primero. Por eso dice aquí, aunque es una recomienda a todos nosotros, aplica el principio al Señor. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Un ejemplo para nosotros. Pero la parte que sigue también es maravillosa. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es nuestra confianza. Que aparte de lo que nosotros hayamos hecho como esfuerzo personal, como dedicación en obediencia a las cosas del Señor, su misericordia. Él estará ahí para hacer misericordia. No nos dejará solos, nunca. El caso es ser sinceros, fieles, honestos y reconocer. Esperemos la misericordia de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.